queridas hermanas, mamás, tías, maestras, abuelas, sean todas bienvenidas. Continuamos con nuestro congreso. Levántate y sé valiente y ora. Un llamado intencional a la maternidad. Aleluya. En este bloque hablaremos acerca del propósito de la maternidad con Mireya de Flores, y Ceci de Carvajal desde El Salvador nos hablará de la gracia para madres con hijos con necesidades especiales. También tendremos consejos de nuestras bellas coordinadoras de Centroamérica. Pero antes, acompáñenme a hacer una oración. Leamos juntas el Salmo 138. Salmo 138. Acción de gracias por el favor de Jehová. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me pondré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. En el nombre del Señor, Padre, te encomendamos este tiempo a todas las madres que estamos aquí buscando de ti, Señor, buscando ser glorificadas, Señor, por tu palabra, por tu nombre, Señor, buscando poder aprender a hacer un mejor trabajo, Señor, en esta encomienda que nos has dado de ser mamás. Llénanos, Señor, de tu amor, de tu Espíritu, Padre Santo, y permítanos recibir lo que tienes tú preparado para cada una de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos y te amamos. Amén. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, bendiciones a todas ustedes, madres jóvenes desde Centroamérica. Llamamos madres jóvenes no por la edad que tengan ustedes, madres, sino por las edades que tienen sus hijos, que van desde bebecitos en el vientre hasta jovencitos de secundaria. Sabemos que el ser madre se puede ver como una batalla sin fin, pero que arraigadas a Dios y a su palabra, podemos llevar a la meta la maternidad, saliendo victoriosas en Cristo. El tiempo que estamos viviendo parece un tiempo oscuro para las madres, principalmente las madres jóvenes. Sin embargo, Dios sigue en el trono y la palabra no ha cambiado. La palabra da esperanza. Nosotras, las madres que hemos llegado a este ministerio, la mayoría hemos llegado en edades muy adultas, con hijos muy adultos, muy llenas de culpas, con muchos errores cometidos en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, Dios se ha mostrado a nosotras como un Dios restaurador, trayendo esa restauración a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. Y por eso es que queremos motivarlas para que no minimicen las edades de sus hijos como para impactarlos en la oración, sino que al contrario, que desde ya ellos sean cubiertos, ellos sean protegidos con esas oraciones que salen del mismo corazón de Dios, porque vienen de su palabra. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si Él nos escucha, nos será hecho. Así es que las motivo para que sigan perseverando, para que busquen a otras madres jóvenes, que no tenemos que llevar esta tarea solas, que juntas y de la mano de Dios podemos salir adelante y podemos ver con esperanza el porvenir de nuestros hijos. Creo firmemente que hoy más que nunca Dios nos está haciendo un llamado a todas las madres a orar intencionalmente por la vida de nuestras generaciones. ¿Qué es orar intencionalmente? Es orar con propósito, hacer que cada día cuenten nuestras oraciones por nuestros hijos, para el reino de Dios, enfocarnos en orar
con la palabra de forma consistente, persistente e insistente. Quisiera compartir con ustedes muchos consejos, pero por el tiempo solo compartiré 4 consejos para las madres jóvenes. Mamá, haga su mejor esfuerzo por conocer a Dios a través de la palabra, porque si no conocemos al Dios de la palabra, no vamos a poder argumentar con Dios para pedir adecuadamente y de acuerdo a su voluntad. En el Salmo 119:49 dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Sin embargo, a Él le encanta que le recordemos lo que Él ha dicho en su palabra y lo que nos ha prometido. No hay mejores argumentos para orar que sus mismas palabras. 2. Busque una compañera de oración para orar por sus hijos y los de su compañera y sus centros educativos. Nosotras tenemos que estar preparadas y artilladas con espada, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6, con el yelmo de la salvación, con toda la armadura cristiana, porque el diablo no va a estar tranquilo. Pero no importa, tenemos que seguir hacia adelante, porque grandes cosas suceden cuando las mujeres se unen a orar de común acuerdo. Tocamos el cielo. Dice Mateo 18:19, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, vuestro Padre que está en los cielos lo hará. Esto es poderoso, amadas. 3. Aparte 1 hora a la semana. Establezca día y hora. Es un tiempo invertido, no perdido. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, oraba por todo, por cualquier cosa, y todo lo que hacía, el Señor Jesús tenía una agenda llena, pero Él sacaba tiempo para orarle a su Padre. Cuanto más nosotras tenemos que priorizar esa hora. Estaba viendo que la semana tiene 168 horas, y de esas 168 horas, usted solo va a apartar 1 hora. 4. Ore con los atributos de Dios, alabando a Dios por quien es Él. Tome sus peticiones a ese Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, donde podemos ir confiadamente al trono de la gracia y orar y decirle: Señor, que tú que todo lo puedes. Yo tengo un hijo inconverso que es duro de corazón. Yo tengo problemas con mi niño que es mal portado. Mira esta situación. O tengo algún problema aparentemente que no tiene salida, pero tú que eres poderoso, tú lo puedes hacer. Me encantó una definición que encontré que dice que es la oración, y dice que es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, en petición, en confesión de pecado y en agradecimiento. Y eso es lo que hacemos en Madres Unidas para orar con nuestro formato de los 4 pasos. Tenemos el primer paso, alabanza; el segundo paso, confesión de pecados; el tercer paso, acción de gracias; y el cuarto paso, intercesión. Yo las invito a pelear la buena batalla de la fe. Porque recordemos, como dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Que Dios las bendiga. Muy buenas tardes, es una bendición poder compartir con ustedes a través de este Congreso Virtual de Madres Jóvenes un llamado a la maternidad intencional. Y después de haber escuchado los consejos prácticos de nuestras coordinadoras nacionales Centroamérica, damos gracias a Dios por sus vidas y por sus valiosas aportaciones. Mi nombre es Mireya Flores y desde Honduras les voy a compartir el tema, el propósito de la maternidad. Oro que sea el Espíritu Santo tomando control de cada palabra y de cada detalle en el nombre de Jesús. El propósito de la maternidad. Para comenzar, vamos a definir la palabra propósito. Es la intención o el ánimo por el cual se realiza o se deja de realizar algo. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Y entre sus sinónimos tenemos motivo, deseo, plan, idea, finalidad, intención. Entonces podemos decir el motivo de la maternidad, la intención de la maternidad, la idea, el plan de la maternidad. Pero antes vamos a retroceder un poquitito porque antes de ser madres somos mujeres. Creo que todas, la mayoría, deseamos ser buenas mujeres, deseamos ser mujeres virtuosas. Y en el libro de los Proverbios 31 encontramos que el rey Lemuel menciona una lista de elogios de la mujer virtuosa. Podemos ver que ella era una mujer muy ocupada. Esta mujer virtuosa cuidaba su familia, comerciaba en el mercado, confeccionaba ropa para su casa, compraba y vendía terrenos y también trabajaba en el campo. Sin duda,
desde los tiempos bíblicos para acá, el trabajo de la mujer se ha vuelto cada día más complicado porque se espera de ella que sea esposa, madre, enfermera, maestra y también sostén económico. Porque ahora hay muchas mujeres que se ven en la necesidad de tener que trabajar fuera de casa para aportar económicamente. También encontramos que algunas mujeres son el único sostén para sus hogares. Son múltiples y muy valiosas las labores de una mujer, pero no podemos pasar desapercibido o mirar de lejos el diseño original de la mujer. La mujer fue diseñada para dar vida, la mujer fue diseñada para amamantar, para criar, para nutrir, y no solo físicamente, sino que la madre es la encargada directa de velar por el bienestar emocional de sus hijos y es también la que les enseña cualidades como el afecto y el amor. Desde el inicio, muchas madres a través de la lactancia rodean a sus hijos de un ambiente de afecto. De hecho, mamá desde el vientre ofrece a su bebé un ambiente de estabilidad, de confort, un ambiente estable. Entonces vemos que desde el inicio mamá es muy importante. En el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo compara el cariño, el tierno cariño que él sentía por los cristianos de Tesalónica al de una madre que cría, al de una madre que acaricia a sus propios hijos. Entonces, la madre, además de alimentar y de tratar con ternura a sus hijos, también es la principal maestra. La Biblia nos aconseja en el libro de los Proverbios, no desprecies la dirección de tu madre. En otra versión dice, no rechaces las enseñanzas de tu madre, aludiendo la importancia que tiene la educación, la labor de la educación que mamá tiene, que mamá desempeña con sus hijos. Y hasta aquí, pues, hasta lo que hemos visto, a nuestras propias vivencias como mamás y como hijas, nosotras podemos decir que mamá es enfermera, maestra, chofer, cocinera, consejera, coordinadora de eventos, decoradora, reloj despertador, mamá es cajero automático, en fin, independientemente que mamá trabaje dentro o fuera de casa, mamá es multitareas 24/7, porque siempre está de turno. Así que podemos ver que la labor de una madre realmente es única. Y lo hemos visto con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Lo que percibimos a simple vista, hasta acá. Pero si nosotras profundizamos un poquitito más, podemos ver el vientre de la mujer como esa puerta dimensional que Dios escogió para traer vida a esta tierra. Y es precisamente en ese momento que la mujer adquiere el título de madre y juntamente con ese título la comisión de preparar y de enseñar, de formar los hijos que Dios le dio. Pero más que formarlos para una vida secular, que prepararlos para esta vida terrenal, se trata de prepararlos en su vida espiritual. ¿Pero por qué? Pues porque esta vida en la tierra es pasajera. El apóstol Pedro nos decía en una de sus cartas que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y el apóstol Pablo nos recuerda también en el libro de los Filipenses que nuestra ciudadanía es celestial, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ocuparse de la vida espiritual, ocuparse del espíritu, realmente es vida y paz. Lamentablemente, muchas veces nosotras delegamos la tarea de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a la iglesia, a la escuela bíblica, cuando realmente somos nosotras las llamadas a hacerlo. En 2 de Timoteo,
claramente podemos ver esa confirmación del llamado que como madres tenemos. Y se los quiero compartir textualmente. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. ¿De quién aprendió Timoteo la palabra de Dios? En este pasaje, el apóstol Pablo está hablando con Timoteo. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Cuando le dice, conoces a quienes te enseñaron. Él se está refiriendo a Loida y a Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Timoteo era hijo de una madre creyente y de un padre no creyente. Muy probablemente en la ciudad donde Timoteo creció no se conocía la palabra de Dios. Sin embargo, gracias a la instrucción intencional y persistente de su madre y de su abuela, Timoteo llegó a ser conocido como un joven de buen testimonio. Aparte de eso, Pablo destaca 2 capítulos antes que estas mujeres eran mujeres de una fe no fingida y que ese legado de fe fue depositado en el corazón de Timoteo por su madre y por su abuela. Entonces, además de todo esto, podemos aprender de estas mujeres que no importan las circunstancias que nos rodeen, que no importa lo deteriorada que se encuentre nuestra sociedad, sin duda la instrucción de la palabra de Dios va a ser una diferencia notoria en el corazón de quien ha sido instruido en la palabra. Lo que nosotros sembramos en lo espiritual, sin duda, tiene una cosecha en lo eterno. Debemos sembrar para la eternidad, pero debemos sembrar en nuestros hijos cosas trascendentales, tales como que ellos conozcan a su Creador, pero no solamente conocerle como tal, sino que le conozcan también como el Dios, como el Señor de sus vidas. Los niños son como esponjas que todo lo absorben, entonces no hay tiempo que perder. Los niños, el corazón tierno de un niño debe ser sembrado, trabajado, cultivado, regado con la palabra de Dios día a día. Y no de una manera tan protocolar, sino en el diario de vivir, en el ir para la escuela, tener pláticas amenas, contarles historias bíblicas de cuando Jesús anduvo acá en la tierra, para que ellos comiencen a conocer de esa manera el corazón de Dios también. Podemos utilizar también momentos precisos, como cuando nuestros niños se pelean, que se pelean con sus hermanitos, cuando no quieren prestar algo, cuando se muestran rebeldes o caprichosos. En ese momento nosotros podemos utilizar el evangelio oportuno, que es el mismo evangelio que Dios nos mostró a nosotras, que es un evangelio de amor, de misericordia, de perdón, de compasión, de restauración. Ese evangelio que nosotros recibimos de Dios es el que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos. El amor es el que va a atraer a nuestros hijos hacia Jesucristo. Recordemos también que en ese evangelio, en ese amor, debemos llevar nuestra vida y nuestra relación con nuestros hijos. Vamos a recordar a Timoteo nuevamente. No solamente fue instruido desde pequeñito en la palabra, no solo se le enseñó la palabra, sino que él vio también, él vio con sus ojos la forma en que vivían su madre y su abuela, el estilo de vida que ellas tenían. O sea, ellas eran cartas leídas, nosotras somos cartas leídas para nuestros hijos, más que enseñarles con la palabra, o sea, nuestras palabras. Ellos ven nuestro testimonio, ellos ven nuestro andar, ellos ven nuestra forma de accionar. Y ese buen testimonio de estas dos mujeres provocó también en Timoteo que fuera esa persona de bien. Nosotras las madres tenemos a nuestros hijos como nuestros primeros discípulos en casa, pero para poderlos instruir y poderlos enseñar, nosotras debemos vivir nuestra maternidad a la luz de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque a la luz de la palabra nosotras encontramos el consejo de Dios. A la luz de la palabra nosotras crecemos espiritualmente. A la luz de la palabra nosotras encontramos esas promesas que nos llenan de fe y de fuerza en momentos de dificultad. A la luz de la palabra encontramos el camino que debemos tomar cuando no sabemos qué hacer, porque la palabra de Dios se convierte en la lámpara que nos muestra el camino. Muchas veces queremos que el Señor nos trate con amor, con misericordia, que nos perdone, que sea un Dios de gracia y de favor. Y de repente nuestros hijos hacen algo que no nos agradó y nos enojamos, nos molestamos, no los queremos perdonar, nos cuesta perdonarlos. No los tratamos de la manera en que Dios nos trata a nosotras. O sea, sin duda Dios puede hacer algo en nosotras y a través de nosotras cuando nosotras seguimos su plan, cuando nosotras seguimos su diseño. Pero es necesario que nosotras comprendamos que para cumplir la maternidad conforme a la voluntad de Dios, antes de formar a nuestros hijos, nosotras debemos ser transformadas en el amor y en el temor de Dios, porque nosotras no podemos dar lo que no tenemos y tampoco podemos enseñar lo que no conocemos. Por eso realmente es necesario que nosotras vayamos a la presencia del Señor, que seamos llenas de su presencia y que luego seamos un canal de bendición. Cuando una mujer está siendo transformada en la palabra de Dios, no solamente su corazón es cambiado, sino que todas las personas que están a su alrededor también resultan afectadas. Una buena esposa se encamina a la luz de la palabra a ser una excelente esposa. Así una buena madre se encamina a ser una excelente madre. Sin duda la maternidad realmente es una gran responsabilidad, pero también es un regalo muy valioso que lastimosamente en estos tiempos ha sido desvalorizado. Criar hijos, ser mamá en este tiempo es desvalorizado. Y nosotras debemos cambiar esa forma de pensar, porque no se trata de tener hijos porque hay que tener hijos. No se trata de ser mamá, pero una mamá completamente absorbida con los afanes de cada día. No se trata de ser mamá presente y a la vez ausente porque está más tiempo enredada en las redes sociales y en el tiempo de ocio. Se trata de ser mujeres que abrazan la maternidad, confiando en el Señor, poniendo la mirada en Dios, aferradas a Él y a sus promesas, con la plena convicción de que en Él encontramos la plenitud de gozo, de que en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, podemos ir confiadamente al trono de su gracia, porque Él es nuestro oportuno socorro. Se trata de madres dispuestas a criar hijos para Dios, sembrando la buena semilla en sus corazones, enseñándolos a la luz de la palabra, preparando una generación que en este tiempo, en esta tierra, honre y exalte el nombre del Dios que nos amó primero y que le adoren y le alaben por la eternidad. Se trata de madres que nos paramos en la brecha por nuestros hijos y por nuestras generaciones, instruyéndoles en su camino, en la convicción de que aunque sean viejos no se apartarán de Él, no se apartarán de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que un día les llevará de vuelta con el Padre. Entonces allí habremos cumplido con gozo la carrera, el propósito que se nos dio para ser madres. Dios les bendiga. Bendiciones. ¿Cuál es el propósito de tu maternidad? Es el tema que compartiré con ustedes hoy. Al recordar la fidelidad de Dios y sus promesas para mi familia, sé que Él nos alienta en las diferentes facetas o temporadas de nuestra maternidad. Y Él nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios, incluso cuando sentimos que todo es en vano. Las madres de la Biblia tuvieron diferentes vidas y también particulares en sus dones y también variedad en sus entregas y compromisos a Dios.
pero ellos permanecieron dedicadas a su Dios, incluso cuando parecía que no había ninguna esperanza. Cada madre tiene su propia historia, cada una dispuso de una urgencia dada por nuestro Dios para orar por la vida de su hijo, por traer sus preocupaciones y oraciones a los pies de Jesucristo. En Éxodo 2, 8, 9 leemos: «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Jocabed era la madre de Moisés. Aunque la Biblia no dice mucho de ella, hay lo suficiente para concluir que se trataba de una mujer virtuosa. Porque según Números 26:59 dice: la esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre los levitas en la tierra de Egipto. Amram y Jocabed eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. El mundo de Jocabed era carnal, contencioso y cruel. No podemos decir que el éxito de ella se debió a que vivía en un mundo mejor que el de nosotras. Pero Dios le dio a ella la sabiduría para salvar a su hijo. Su vida dependía de ella. La vida de Moisés dependía de Jocabed. Ella no se rindió. Fue diligente y preparó una arquilla y con dolor en su corazón colocó a su hijo ahí. Mandó a su hija a vigilar el rumbo de esa arquilla. Se desprendió literalmente 2 veces de su hijo. La primera vez al ponerlo ahí y ver qué rumbo tomaba el destino de su hijo, y luego cuando ese niño fue educado por ella y ella lo tuvo que devolver a la hija del faraón. Pero ella lo educó en los preceptos y mandamientos de Dios. Y leemos en Hebreos, en el capítulo 11, 24 y 25, que fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Jocabed salvó a su hijo, le dio la mejor educación posible y tuvo el gozo de ser la madre del hombre que liberó al pueblo de Israel de esclavitud. ¿Y tú? ¿Cuál es el propósito de tu maternidad? ¿Qué estás haciendo como madre para preservar, salvar y enviar a tu hijo en el destino y el propósito en que Dios quiere? Es nuestra dedicación y entrega al Señor lo que nos impulsará a influenciar piadosamente a nuestros hijos para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para encontrar cada día más el propósito de nuestra maternidad. Bendiciones. Muy buenas tardes a todas, qué bendición que nos siguen acompañando en este tiempo tan hermoso donde estamos aprendiendo y reflexionando acerca de la maternidad. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Gracia y Poder para las Madres de Hijos con Necesidades Especiales. Soy Ceci de Carvajal desde El Salvador y quiero abrir mi corazón compartiendo esta reflexión y una parte de mi testimonio. El 23 de diciembre de 2007, yo me levanté muy temprano, fui a ver a mi hija y noté que ella tenía problemas para respirar. Para ese entonces ella tenía 9 meses, había sido un año difícil para nosotros. Nos dieron el diagnóstico que ella tenía un virus llamado citomegalovirus. Este había causado en ella un daño en la parte derecha de su cerebro. Este virus produce sordera, ceguera y trastorno del sistema neurológico. Gracias a Dios, la ceguera había sido descartada y hasta el día de hoy ella tiene un tipo de sordera.
Y esa mañana, el 23 de diciembre, descubrimos que las convulsiones eran parte de las secuelas del virus en su cerebro. Ella estaba convulsionando. Cuando yo pensé que ella tenía problemas para respirar, en realidad estaba convulsionando. Las convulsiones no eran obvias para mí, todo esto era nuevo. Así que tuvimos que salir rápidamente al hospital. En el hospital nos dijeron que debía quedarse un par de días para algunas evaluaciones más. Yo la dejé en el hospital y más tarde regresé a la casa. Y mientras estaba ahí en la casa yo sola, me puse a orar y a llorar, a derramar mi corazón delante del Señor. Estaba precisamente sentada en una silla en el cuarto de la niña. Días antes yo había tapizado el cuarto de la niña con varios textos bíblicos y orando, y en medio de la oración, cuando abrí mis ojos, me doy cuenta que el texto que estaba frente a mí era 2 Corintios 12, 9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, en el versículo 7, Pablo menciona que le fue dado un aguijón en su carne. Y en el versículo 8 dice que él le ha pedido, le ha rogado al Señor que se lo quitara. Y en el versículo 9, la respuesta del Señor es: bástate mi gracia. Y yo estaba leyendo acerca de esto, antes de continuar con mi testimonio. Yo estaba leyendo acerca de esto y hay un estudio donde dice que la palabra aguijón equivale a la palabra griega skolops. Y esta palabra skolops se puede traducir como algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Precisamente esa era la forma en la que yo me sentía frustrada y me sentía afligida. La palabra del Señor nos dice, el mismo apóstol Pablo, que el Señor no quiso quitarle el aguijón, ¿verdad? Eso que lo estaba produciendo aflicción, problemas, frustración, sino que el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y estoy convencida que Pablo habría deseado recibir una respuesta distinta. Él probablemente no quería seguir sufriendo con aquel molesto y doloroso aguijón. Sin embargo, él mismo agrega al final, en el verso 9, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que su poder repose en mí. Cuando yo leí este texto en la pared, escuché una voz suave en mi corazón que me dijo: esto no se va a terminar, es solo el comienzo. Y ya han pasado 15 años desde ese momento. Justamente después de esa palabra, que yo estaba recibiendo esa palabra de parte de Dios, tocaron el timbre. Yo estaba sola en la casa, así que bajé rápidamente. Y cuando bajé, era una amiga. Y mi amiga me dice: vine porque el Señor me mandó a que orara por ti. Y además me llevaba un rico pan de Navidad. Yo empecé a entender qué significaba bástate mi gracia. Nosotros sabemos qué es la gracia. La mayoría de mujeres que estamos escuchando tal vez esta reflexión somos nacidas de nuevo, conocemos la gracia como ese regalo inmerecido para nuestra salvación, ¿verdad? Y claro, esa gracia maravillosa de la que nos habla Efesios 2, del 1 al 6, que por gracia hemos sido salvadas. Pero esa gracia que se nos otorga para ser salvas, también se nos otorga cada día para poder vivir nuestro diaria vida cotidiana. Él nos da su gracia para hacer las cosas que nos ha llamado a cumplir cuando pensamos que estas no son posibles. Cuando la vida se convierte en una rutina: levantarse temprano, preparar a los niños, bañarlos, cambiarlos, arreglar la casa, llevarlos al colegio y todas esas cosas que tenemos que hacer, y a eso agregarle las cosas que tenemos que hacer como madres de niños que tienen alguna necesidad especial. Esa gracia también nos otorga poder para convertir en esta rutina, convertir esta rutina en
momentos de gozo y de satisfacción. Su gracia también está disponible para que enfrentemos la enfermedad, las dificultades de nuestros hijos, cualquiera que sean los nombres de estos padecimientos, sean trastornos cognitivos, trastornos del aprendizaje, trastornos de la conducta, enfermedades, problemas motores, discapacidades, ¿verdad? Neurológicas, como mi caso. Esa gracia nos enseña a enfrentar estas situaciones con paz y esperanza. Nosotras como mamás con hijos con alguna necesidad debemos recurrir a esta gracia. Esta gracia nos va a ayudar a cumplir los retos que como mamás tenemos día a día. Cada una de nosotras recibió, ya sea antes del parto, durante el parto, o durante el embarazo, o después del nacimiento de nuestros hijos, la noticia de que algo no estaba desarrollándose bien en ellos. En mi caso, yo me enteré a la semana 18 de embarazo, así que como dijo alguien, yo iba a tener una bebé deseada, pero no esperada. No esperada en las condiciones que se me habían diagnosticado. Las mamás siempre esperamos tener un bebé sanito, ¿verdad? Es nuestro deseo y es muy natural sentirlo. Ninguna mujer llega a ser madre con la expectativa de que su hijo tenga alguna discapacidad, algún problema de salud ni de comportamiento. Y es por eso que cuando nosotros recibimos estas noticias, enfrentamos un conflicto, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestras emociones. Y podemos tener diferentes respuestas. Una de esas puede ser que nos preguntamos qué hice mal, es mi culpa, cómo me pudo suceder esto a mí, por qué me sucedió, ¿verdad? O tal vez nos cuesta aceptar mucho la idea y nos negamos a aceptar que nuestros hijos tienen algún tipo de discapacidad o problema de comportamiento. Y a veces, y yo voy a ser un poco clara en esto, a veces rechazamos a nuestros hijos y también rechazamos esta situación, ¿verdad? Y se ha dado, ¿verdad? Se ha dado muchísimas otras problemas emocionales, porque no es fácil asimilar una situación como esta. Y esto no es nada nuevo, ¿saben ustedes? Porque yo leía, y este texto para mí fue muy de mucho confort, fue una respuesta a mis preguntas cuando las tuve en mi momento. Y dice Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, el capítulo 9. Leo los versos 1, 2 y 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces, cuando yo leo este texto, dice para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo tuve claridad del propósito de Dios para tener en mi vida y en la vida de mi familia a mi hija. Y yo quiero que ustedes también tengan claridad que es para que se manifiesten las obras de Dios sobre nuestros hijos con algún tipo de discapacidad, o puede ser que su hijo tenga una enfermedad recientemente diagnosticado y usted está en una serie de tratamientos y debemos creer lo que el Señor Jesús dice aquí a sus discípulos, que es para que se manifiesten las obras de Dios. Ahora, independientemente de las habilidades o discapacidades de nuestros hijos, la palabra de Dios nos enseña también, este es un salmo hermoso, ¿verdad? Que nuestros hijos son valiosos, ¿verdad? El Salmo 139, 13, 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hace poco mi hija cumplió 15 años y yo compartí este texto con las personas que estaban celebrando con nosotros.
realmente me di cuenta hace no mucho tiempo que mi hija también es una creación admirable del Señor. El Señor diseñó a su hijo y a su hija y a mi hija y las diseñó hermosas, los diseñó hermosos, como una obra maravillosa. Ahora, toda esta palabra yo se las he leído y la he compartido, porque la gracia de Dios también viene cuando nosotros escuchamos su palabra. Ya sabemos, y no es necesario que se hagan estudios acerca de eso, pero leí esto que dice que las investigaciones demuestran que los padres con niños con discapacidades experimentan más estrés que los padres de niños con un desarrollo típico. Los padres o madres no necesitamos pruebas científicas para saber que esto es cierto. Enseñar habilidades sociales, conductuales, requerirá más tiempo y más energía. Criar de forma saludable a un niño con necesidades especiales es un maratón, no una simple carrera. Pero nosotros podemos recurrir a la gracia de Dios. Y yo quiero decirle dos cosas. La primera es que para poder mantenernos firmes en esta maratón, ¿verdad? Necesitamos invertir tiempo en nuestro crecimiento espiritual. Y le doy gracias a Dios porque está tomando este tiempo especial para crecer en la fe. Debemos de tener una salud mental y emocional en buen estado. Con los años yo he experimentado que la palabra de Dios es el pan de vida que nutre mi alma y mi espíritu y me ha dado fuerzas para continuar, tener paz y seguir. Al leer la palabra de Dios, al leer palabras como esta que dice yo soy tu Dios que te esfuerza en Isaías 41:10. O por ejemplo, el que dice Salmos 89:33, jamás le negaré mi amor ni mi fidelidad le faltará. Esas son palabras que debemos predicarnos a nosotras mismas día a día. Esas son las palabras que nos van a acompañar con esa gracia para poder llevar a cabo los retos diarios. Donde quiera que usted se encuentre en el viaje con su hijo, aférrese a la esperanza verdadera y duradera de las promesas de Dios que leemos en su palabra. Ese es un consejo número 1. El consejo número 2 que le puedo dar es que recuerde que no hay un libro de reglas. Todos los niños son diferentes. Todos los niños tienen experiencias diferentes y cada una vivimos en contextos diferentes. Mi experiencia, lo que yo he vivido con mi hija, puede ser de bendición para usted, pero no quiere decir que se va a repetir lo mismo en su situación. Por eso es que nosotros no debemos de poner nuestra esperanza ni en las terapias, ni en las cirugías, ni en los terapeutas, ni en los medicamentos, sino que nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Él es el que determina lo siguiente que va a suceder en la vida de nuestros hijos y cómo esto se va a desarrollar y la sanidad que Él va a obrar. Porque si realmente hay algo que yo he visto en estos 15 años es que el Dios que hacía milagros en el Nuevo Testamento es un Dios real que se mueve sobrenaturalmente en este tiempo. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, porque para que las obras de Dios se manifiesten, nacieron nuestros hijos. Y finalmente, yo quiero decirle también algo que me impactó el corazón. Hace poco lo escuché. También invierta tiempo en el crecimiento espiritual de sus hijos. Es cierto, hay unos que no entienden, no pueden estar mucho tiempo en un lugar, algunos ni siquiera los llevamos a la iglesia por sus mismas condiciones físicas. Y yo entiendo todo ese punto, pero si usted se encuentra en una posibilidad de llevar al niño a la iglesia, de poder hacerlo sentarse o escuchar enseñanzas bíblicas, hágalo. Permítale participar en actividades
físicas, académicas, que puedan ayudarle a prosperar en el área más importante de su vida, la vida espiritual, sin importar las discapacidades físicas o cognitivas de su hijo. Ellos pueden disfrutar de la plenitud del espíritu en una vida espiritual activa y apasionada. Enséñele a Dios, enséñele a su hijo sobre Dios, lea la Biblia con ellos, oren con ellos y también asegúrense de nutrirles esa vida espiritual. Ministrenlos. A veces nosotros no queremos ir a la iglesia, no los llevamos, algunos sí tienen la capacidad de ir y sentarse, pero la misma sociedad nos aísla y las iglesias, muchas de nuestras iglesias no están preparadas para eso. Oremos porque nuestras iglesias reciban a nuestros niños y los instruyan también, pero nosotros como madres ministremos el corazón de nuestros hijos. Para terminar, quiero decirle, como se lo han dicho las otras mamás que ya hablaron, mis queridas compañeras del equipo de Madres Unidas para Orar en Centroamérica, busque un grupo de oración, únase a otras mamás que también tengan su misma condición, ¿verdad? O atraviesen esta misma jornada y ore con ellas. Si yo pudiera, les contaría todas las maravillas que Dios ha hecho. En 2017, después de orar con mi compañera de oración, muchas veces que Dios sanara a Ana Cristina en su sistema neurológico, el Señor la sanó de la epilepsia y el Señor ha empezado a obrar muchos cambios en su comportamiento también. Únase a un grupo, vea la gloria de Dios manifestada a través del poder de la oración con fe. Muchísimas bendiciones. Esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está.